Elegido, tu prueba está a punto de convertirse en testimonio. Hay algo que quiero decirte antes de que sigas viendo este video, y quiero que lo escuches con calma, porque puede que sea justo lo que necesitabas escuchar hoy. Lo que estás atravesando en este momento, esa prueba que te ha quitado el sueño, esa espera que ya se siente eterna, esa lucha que a veces te hace preguntarte si Dios todavía se acuerda de ti, no es el final de tu historia. Es el principio de algo que todavía no puedes ver, pero que se está formando en silencio. Quédate hasta el final, porque hay una palabra que Dios preparó para ti. Y cuando la escuches vas a entender por qué nada de lo que has vivido ha sido en vano. Sé que quizás llegaste aquí cansado de orar sin ver respuesta, cansado de sonreír por fuera mientras por dentro sientes que todo se derrumba, cansado de escuchar que todo va a estar bien, cuando lo único que quieres es que ya esté bien. Y está bien sentirse así. No vengo a decirte que finjas una fe que no sientes, ni a prometerte que mañana amanecerás con todos tus problemas resueltos. Vengo a caminar contigo un momento, a recordarte algo que quizás se te olvidó en medio de la tormenta. Dios no mide tu fe por la ausencia de lágrimas, sino por tu capacidad de seguir creyendo aun cuando lloras. Hoy quiero hablarte de la prueba que estás viviendo, esa que no le has contado a nadie, o que solo unas pocas personas conocen. Esa que a veces cargas tú solo, en silencio, mientras el mundo sigue girando como si nada. Quiero decirte que Dios ve esa prueba con más claridad de la que tú mismo tienes. Él no está distraído. Él no llega tarde. Y lo que estás viviendo ahora mismo, por doloroso que sea, tiene un propósito que un día vas a entender con total claridad. En la Biblia hay una promesa que quiero compartirte hoy, y está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, donde se nos dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate bien en esa palabra, todas las cosas. No dice algunas cosas, no dice solo las cosas buenas, dice todas las cosas. Eso incluye la prueba que estás viviendo hoy. Incluye la noche que pasaste llorando en silencio. Incluye la decepción que todavía te pesa en el pecho. Dios no promete que todo lo que vives sea bueno en sí mismo, pero sí promete que Él puede tomar cada pedazo roto de tu historia y convertirlo en algo que obre para tu bien. Y quiero que pienses en esto con calma. Si Dios pudiera hacer un pacto contigo hoy y decirte que todo lo que estás viviendo terminará en una bendición mayor de la que jamás imaginaste, ¿seguirías sosteniendo la fe un poco más? Porque eso es exactamente lo que su palabra te está diciendo. No es una casualidad que estés viendo este mensaje justo ahora. Si sientes que esta palabra te está tocando el corazón, quiero que en los comentarios escribas la palabra elegido, para que sepas que este mensaje fue diseñado para llegar a las personas correctas, en el momento correcto, y ese momento eres tú. Piensa por un instante en la vida de José, un joven que tuvo un sueño hermoso, una visión de grandeza que Dios mismo le había mostrado. Pero antes de que ese sueño se cumpliera, José pasó por la traición de sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y terminó en una prisión sin haber cometido ningún delito. Si tú hubieras sido José, ¿qué habrías pensado en esos años de oscuridad? Probablemente habrías creído que Dios se había olvidado de ti, que el sueño que una vez tuviste era solo eso, un sueño, algo que nunca se cumpliría. Pero la historia de José nos enseña algo profundo. Los años de prueba no eran un castigo, eran una preparación. Cada golpe, cada injusticia, cada lágrima derramada en esa celda estaba formando en José el carácter, la sabiduría y la fortaleza que necesitaría para gobernar Egipto y salvar a su propia familia de la hambruna. Lo que viviste ayer, lo que estás viviendo hoy,
no es un accidente en tu historia. Es parte del proceso. Y aunque ahora mismo no puedas ver el propósito completo, quiero que sepas que Dios sí lo ve. Él conoce el final desde el principio. Él sabe exactamente cuánto puedes soportar. Y Él nunca permite una prueba que no venga acompañada de la gracia necesaria para atravesarla. Quiero detenerme un momento en algo importante. La fe no es la ausencia de dudas. La fe verdadera muchas veces convive con el miedo, con el cansancio, con las preguntas que no tienen respuesta inmediata. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos llenos de angustia, de preguntas dolorosas como, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Y aún así, Dios lo llamó su elegido. Aún así, Dios cumplió cada promesa que le había hecho. Eso significa que tú puedes tener dudas, puedes tener momentos de debilidad y seguir siendo alguien a quien Dios ha escogido para algo grande. Hay un proceso de formación espiritual que casi nadie te explica cuando comienzas a caminar con Dios. Nadie te dice que antes de la corona viene la cruz, que antes de la promoción viene la prueba, que antes de que Dios abra una puerta grande, primero fortalece tu carácter en lugares pequeños y silenciosos donde nadie más te ve, pero Él sí. Ese es el proceso que estás viviendo ahora mismo, aunque duela, aunque no lo entiendas del todo. Si en este momento sientes que algo dentro de ti se está moviendo, que estas palabras están llegando directo a un lugar que necesitabas sanar, quiero que en los comentarios escribas la palabra confirmado. Porque eso es justamente lo que Dios está haciendo en tu vida en este instante. Confirmando que no caminas sola, que no caminas solo, que hay un propósito mayor detrás de cada lágrima que has derramado. Quiero hablarte ahora de algo que quizás nunca habías considerado desde esta perspectiva. Las pruebas no son señales de que Dios te ha abandonado, son señales de que Dios confía en ti. Piénsalo así. A un soldado sin entrenamiento no se le envía al campo de batalla más difícil. Se le entrena primero, se le fortalece, se le enseña a resistir. Si estás pasando por una de las pruebas más difíciles de tu vida, tal vez es porque Dios ve en ti una capacidad de resistencia y de fe que ni tú mismo conocías todavía. Job es quizás el ejemplo más profundo de esto en toda la Escritura. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, que en un solo día perdió sus bienes, a sus hijos y después su propia salud. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado, insistiendo en que su sufrimiento era un castigo. Pero Job, en medio de su dolor más profundo, pronunció unas palabras que han sostenido a millones de personas a lo largo de la historia. Aunque él me matare, en él esperaré. Job no entendía por qué sufría. No tenía las respuestas que nosotros tenemos ahora, leyendo su historia completa miles de años después. Pero eligió confiar, aún sin entender. Y al final de su historia, Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. Quiero que te detengas un momento y pienses en tu propia historia, en esa herida que todavía te pesa, en esa relación que se rompió y que no has terminado de sanar, en ese sueño que sientes que se te escapó de las manos, en esa enfermedad, esa deuda, esa soledad que a veces se hace insoportable en las noches. Dios ve cada una de esas cosas, no las minimiza, no te dice que no es para tanto. Él conoce el peso exacto de lo que cargas porque Él mismo, en la persona de Jesucristo, vino a esta tierra y experimentó el dolor humano en toda su intensidad. Isaías lo describió como varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús lloró. Jesús sintió angustia hasta sudar gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Jesús conoce tu dolor, porque Él mismo lo vivió. Eso significa que cuando oras en medio de tu prueba, no le hablas a un Dios distante que observa desde lejos sin entender lo que sientes. Le hablas a un Padre que envió a su Hijo
a caminar este mismo camino de sufrimiento humano, precisamente para poder decirte, yo entiendo, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar solo en esto. Hay algo más que quiero compartirte sobre el propósito que Dios tiene para tu vida. Cada persona que ha sido usada de manera poderosa en la historia bíblica pasó primero por un desierto. Moisés pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto antes de liberar a un pueblo entero de la esclavitud. Un hombre que había crecido en el palacio de Faraón, con toda la educación y el poder que podía tener. Tuvo que aprender primero la humildad, la paciencia y la dependencia total de Dios. Lejos de los reflectores, lejos del reconocimiento, en el anonimato absoluto de un desierto. Si sientes que estás en tu propio desierto, ahora mismo, en un lugar donde nadie reconoce tu esfuerzo, donde sientes que tu vida no está produciendo nada visible, quiero decirte que ese desierto tiene un propósito. Dios está formando en ti algo que solo se puede formar en la soledad, en el silencio, en la espera. David también pasó años huyendo, escondido en cuevas, perseguido injustamente por el rey Saúl, aún después de haber sido ungido como el futuro rey de Israel. Imagina la confusión que David debió sentir. Dios lo había escogido, un profeta lo había ungido con aceite delante de su familia, y sin embargo, en lugar de subir al trono inmediatamente, David pasó años corriendo por su vida, durmiendo en cuevas, rodeado de hombres desesperados y endeudados. Pero cada una de esas cuevas fue una escuela. Cada momento de peligro fortaleció su carácter, su dependencia de Dios, su capacidad de liderar con humildad cuando finalmente llegó al trono. La unción no siempre viene acompañada de comodidad inmediata. A veces la unción viene acompañada de un proceso largo que solo tiene sentido cuando miras hacia atrás, ya del otro lado. Quiero que pienses en tu vida como una historia que todavía se está escribiendo. Estás en medio de un capítulo difícil, tal vez el más difícil que has vivido. Pero un capítulo difícil no define el libro completo. Hay páginas que todavía no se han escrito, momentos de restauración, de sanidad, de alegría que todavía están por llegar. La clave está en no cerrar el libro a mitad de la historia. La clave está en confiar en el autor, que conoce cada palabra que viene después, aunque tú todavía no puedas leerla. Hay un versículo en Jeremías 29:11 que quiero compartirte, donde Dios le dice a su pueblo, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo se dio en un contexto muy particular. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, exiliado, lejos de su tierra, viviendo bajo el dominio de otra nación. No era un momento fácil ni cómodo, y aún así, en medio de ese cautiverio, Dios les habla de un futuro de esperanza. Eso nos enseña algo poderoso. Dios puede hablarte de esperanza incluso cuando tu presente parece un cautiverio. Puede prometerte un futuro de bien, incluso cuando tú ahora se siente como una prisión. Si esta palabra está tocando algo profundo dentro de ti, si sientes que Dios te está hablando directamente a través de esta historia, quiero que escribas en los comentarios la palabra activado, porque eso es lo que está pasando en tu espíritu en este momento. Se está activando una fe nueva, una fortaleza que estaba dormida, una esperanza que creías perdida. Quiero hablarte también de algo que se menciona poco, pero que es fundamental: la importancia de mantenerte firme aun cuando no ves resultados inmediatos. Vivimos en un mundo que exige respuestas rápidas, soluciones instantáneas, y cuando la vida espiritual no funciona así, muchas personas se desaniman y abandonan la fe justo antes de que llegue el milagro. Gálatas 6:9 nos dice, «No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». A su tiempo, no al tuyo, no al mío, al tiempo perfecto de Dios. Y ese tiempo, aunque no lo sintamos así, siempre es exacto. Hay una diferencia enorme entre resignación y esperanza. La resignación dice, esto es lo que hay, ya no hay nada que hacer. La esperanza dice, esto es lo que hay ahora, pero Dios está trabajando en lo que viene.
quiero que hoy elijas la esperanza. No porque sea fácil, sino porque es verdadera. Porque está fundamentada en el carácter de un Dios que nunca ha fallado a su palabra en toda la historia de la humanidad. Ahora quiero pedirte algo. Detén por un momento cualquier distracción. Baja el volumen del ruido de afuera y permite que esta parte del video llegue directo a tu corazón, porque lo que viene ahora es quizás lo más importante de todo este mensaje. Quiero que pienses en silencio, en tu vida tal como es hoy. No en cómo te gustaría que fuera, no en cómo la describes cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y respondes, bien, por costumbre. Piensa en cómo realmente está tu corazón en este momento. Piensa en esa herida que cargas y que muy pocas personas conocen. Piensa en esa decisión que tomaste y que todavía te pesa. Piensa en ese sueño que dejaste ir porque la vida te enseñó a dejar de esperar demasiado. Piensa en esa persona que te lastimó y a la que quizás todavía no has podido perdonar del todo. Piensa en esas noches donde oraste con todas tus fuerzas y sentiste que el cielo estaba en silencio. Quiero decirte algo con toda sinceridad. El cielo nunca estuvo en silencio. Dios estaba ahí, sosteniendo cada lágrima, contando cada suspiro, guardando cada oración, en un lugar donde nada se pierde. El Salmo 56, 8, dice que Dios pone nuestras lágrimas en su redoma, que las cuenta y las anota en su libro. Eso significa que ni una sola de tus lágrimas ha caído en vano. Cada una ha sido vista, cada una ha sido guardada. Cada una tiene un propósito, aunque hoy no puedas comprenderlo del todo. Quiero que te preguntes también, ¿qué es lo que Dios podría estar formando en ti a través de esta prueba? Tal vez es paciencia. Tal vez es compasión hacia otros que sufren algo similar. Tal vez es una fe más profunda, menos dependiente de las circunstancias externas. Tal vez es la capacidad de sostener a otras personas el día de mañana, contándoles cómo Dios te sacó adelante en el momento más oscuro de tu vida. Nada de lo que vives se pierde. Todo se transforma en algo que, eventualmente, se convierte en testimonio. Y quiero hablarte de tus sueños. Esos que quizás guardaste en un cajón porque la vida te enseñó a no esperar demasiado. Esos que dejaste de mencionar en voz alta porque cada vez que lo hacías, alguien te decía que eran imposibles. Quiero decirte que Dios no ha olvidado esos sueños. Habacuc 2:3 dice que la visión tiene su tiempo, que se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Ese sueño que sientes que se retrasó, no ha muerto, está en proceso. Y cuando llegue el tiempo correcto, va a llegar con una plenitud que ni siquiera imaginabas cuando lo soñaste por primera vez. Piensa también en tu relación con Dios. No en la religión, no en las normas, sino en la relación real, honesta, del corazón. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Él como se habla con un padre? Sin fórmulas, sin miedo a decir exactamente lo que sientes. Dios puede sostener tu enojo, tu confusión, tu cansancio. No necesitas fingir fortaleza delante de Él. Puedes llegar exactamente como estás, cansado, dudando, cargado, y Él te va a recibir igual que recibió al hijo pródigo, corriendo hacia ti, antes de que termines de dar explicaciones. Este es el momento de soltar el peso que has cargado tú solo. El momento de decirle a Dios, no entiendo lo que estoy viviendo, pero elijo confiar en ti. Esa decisión, tomada en medio del dolor, es una de las expresiones de fe más poderosas que existen. No la fe que solo se alegra cuando todo va bien, sino la fe que se sostiene cuando todo parece ir mal. Ahora, quiero orar contigo. Quiero que, estés donde estés, cierres los ojos si puedes, y que recibas estas palabras, no como algo que yo digo, sino como una oración que sale de un corazón que también ha conocido el dolor y que cree, con toda certeza, en un Dios que restaura. Padre Celestial,
vengo delante de ti en este momento, en nombre de cada persona que está escuchando esta oración, con el corazón abierto. Te pido que hagas sentir tu presencia de una manera real y tangible en su vida, que en medio de la prueba que está atravesando, sienta que no está solo, que nunca ha estado solo, que tu mano ha estado sosteniéndolo, aun en los momentos donde sintió que todo se derrumbaba. Te pido protección para su vida y para la vida de su familia. Que la sangre de Jesucristo cubra cada área de su hogar, que aleje todo temor, toda ansiedad, toda oscuridad que ha querido apagar su esperanza. Te pido paz, una paz que sobrepase todo entendimiento, una paz que no dependa de las circunstancias externas, sino que nazca de la certeza de tu presencia. Te pido fortaleza espiritual para los días que vienen. Que cada persona que escucha esta oración encuentre en ti la fuerza para levantarse una vez más, para seguir creyendo, para seguir esperando, para seguir caminando, aunque el camino se sienta largo. Dale dirección en las decisiones que tiene por delante y sabiduría para reconocer tu voz en medio del ruido del mundo. Sana las heridas que ha cargado en silencio. Restaura lo que se ha perdido. Convierte cada lágrima derramada en una semilla de bendición futura y permite que, cuando esta prueba finalmente termine, pueda mirar atrás y reconocer con claridad tu mano guiando cada paso, aun en los momentos donde parecía que estabas ausente. Gracias, Padre, porque tú haces nuevas todas las cosas. Gracias, porque ninguna lágrima se pierde, ningún sacrificio queda sin recompensa, y ninguna prueba es más grande que tu poder para restaurar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, si sientes que era justo lo que necesitabas escuchar hoy, quiero que en los comentarios escribas 777 como una declaración de que crees que esta prueba está por terminar y que del otro lado te espera una bendición que va a dejar a todos boquiabiertos, porque solo Dios puede tomar lo que parecía destrucción y convertirlo en un testimonio de su fidelidad. Quiero que sepas algo antes de que termine este video. No importa cuánto tiempo llevas esperando, no importa cuántas veces has sentido que te rindes, no importa cuántas lágrimas has derramado en silencio. Dios sigue trabajando. Tu historia no ha terminado. Y la misma fidelidad que sostuvo a José en la prisión, a David en la cueva, a Job en su dolor más profundo, es la misma fidelidad que te está sosteniendo a ti hoy, en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras. Si este mensaje llegó a tu vida en el momento correcto, no lo dejes pasar. Compártelo con alguien que también necesite escuchar hoy que no está solo. Y si quieres seguir recibiendo palabras de fe, de esperanza y de fortaleza como esta, te invito a que te quedes en este canal, Elegido Bendito, donde cada día buscamos traerte un mensaje que toque tu corazón y te recuerde que Dios no se ha olvidado de ti. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la prueba que estás viviendo hoy terminará con una gran bendición.